Los celtas desaparecieron hace muchísimo tiempo. Algunos, sin embargo, han viajado milenios, enterrados en las profundidades de la tierra. Y a veces, en una obra, un golpe de pala excavadora los hace volver a la luz del día. Esta aparición cambiará la idea que tenemos de nuestros antepasados. El crepúsculo de los celtas. Nos encontramos en la meseta suiza, entre los Alpes y el Jura. La colina de Mormont está cortada en dos por una inmensa obra, la de la mayor cantera del país. Mientras atacaban en una pequeña hondonada en la cumbre de la colina, las palas excavadoras descubrieron un gran número de vestigios arqueológicos que datan del final de la época celta. ¿Qué hacen estos objetos, estos huesos de animales, estos fragmentos de cuerpos humanos en este lugar completamente aislado? La sorpresa es total. Huesos, huesos, huesos. Un pequeño equipo de arqueólogos ha llegado al lugar. Han conseguido la paralización de las obras, pero no tendrán mucho tiempo para excavar el yacimiento, apenas unos meses. Tengo aquí un hueso. Está claro que es un hueso de la pelvis. Y aquí hay un fragmento de maxilar humano con un diente. Intrigado por este descubrimiento, el arqueólogo Gilbert Quesnel, experto en la Edad de Hierro y los celtas, hará un seguimiento de la investigación. Se trata de un yacimiento completamente desconocido. Desconocido. En nuestro mapa arqueológico no había ni una pieza, nada, mucho menos un yacimiento. Por lo tanto, ha sido una gran sorpresa. Es, sin lugar a dudas, un yacimiento clave. ¿Qué vinieron a hacer los celtas a este pequeño valle perdido? El emplazamiento del asentamiento no fue elegido al azar. Se encuentra en la cima de una colina aislada, situada exactamente sobre la línea divisoria de dos mares, entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. Estamos en el país de los helvéticos, en el centro del mundo celta. Este vasto territorio en el pasado estaba poblado por un mosaico de pueblos. Privados de la escritura, estos pueblos solo son conocidos a través de los autores griegos y romanos, que les describen con una intención ideológica evidente: enfrentar al hombre civilizado con su enemigo, el bárbaro del norte de los Alpes. Sin embargo, desde el siglo XIX, estos mismos bárbaros son los que las naciones europeas han adoptado como antepasados. En busca de una identidad nacional, los alemanes escogieron a los germanos, los suizos a los helvéticos y los franceses a los galos. En el Museo Galo-Romano de Lyon comienza su investigación Gilbert Quesnel. Tiene una cita con Christian Goudinot, profesor del Colegio de Francia. Él es el instigador de una auténtica revolución en la forma de percibir la civilización de los celtas. Nuestra investigación... Los huesos están en el fondo. Los huesos humanos pueden estar en el fondo o en niveles diferentes. Yo tenía unos 10 años cuando acabó la guerra.
Y entonces en la escuela primaria estudiábamos con manuales que nos decían que los galos eran un pueblo que poseía un montón de cualidades, pero que al mismo tiempo era salvaje. Y que los romanos habían venido a civilizarlos. Decían que su religión era, ¿cómo diríamos?, de tipo naturista. Veneraban a los árboles, veneraban a las fuentes, a las montañas. Tenían unos dioses un poco raros que no se conocían más que gracias a ciertas esculturas galorromanas. Eran salvajes, con facetas un tanto aterradoras. Es decir, que eran capaces de llevar a cabo, al menos según César, sacrificios humanos. Y al mismo tiempo eran personas que tenían una especie de sentimiento difuso de lo sagrado. Y después, alrededor de 1970-1975, en las grandes excavaciones del norte de Francia, en Picardie, se identificaron auténticos santuarios. Todo comenzó en Gournay-sur-Garonne, con el descubrimiento del primer templo galo. Hasta ese momento nadie imaginaba a los celtas capaces de construir un conjunto de edificios consagrados a rituales y sacrificios. Este descubrimiento cambió totalmente la percepción existente de las prácticas religiosas de los celtas. La pregunta surge de inmediato. ¿Le Mormont también fue un santuario? Para Gilbert Quesnel, la respuesta no ofrece ninguna duda. No nos encontramos en un lugar para vivir. No tenemos descubrimientos domésticos, ni de casas, ni de graneros, ni vertederos. Tampoco estamos en un lugar con vocación funeraria. No estamos en una necrópolis. Nos encontramos auténticamente en presencia de un lugar de culto, de un santuario. El mayor del territorio de los helvéticos y uno de los más importantes del mundo celta. Para. Puedes apagar el motor. Se trataría de un santuario a cielo abierto, un lugar de culto compuesto por centenares de fosas excavadas en la tierra. Tenemos cerca de 200 fosas con diferentes profundidades. Algunas alcanzan hasta los 4 metros. Otras, en función del subsuelo, se quedan en 1 metro o metro y medio. Todas las fosas tienen un relleno diferente. Es un depósito voluntario, en el medio de la fosa. Se paran, hacen algo y después la rellenan. Cuanto más avanzamos, más vemos el carácter sistemático del relleno. Al principio no lo ves, pero después de 280 fosas empiezas a entenderlas. Estas fosas son pozos de ofrendas. Su contenido es diferente en cada caso. Las ofrendas se depositaron en capas sucesivas, alternando montones de huesos y objetos domésticos. Es bastante especial, de hecho. Ahora mismo estamos intentando averiguar qué es esto. Porque no es una vasija, sino más bien algo que seguramente se apoyaba sobre otra cosa. Así. No lo sé. Todos los objetos datan del mismo período, alrededor del año 100 antes de Jesucristo. El lugar parece haber conocido una existencia breve, de 1 o 2 generaciones como máximo. Se podría pensar incluso en un único acontecimiento, en una ceremonia gigantesca. Hay ofrendas de animales y también ofrendas materiales. Encontramos bueyes sacrificados. Encontramos incluso caballos que han sido sacrificados y de los que no se ofrece una parte, sino la totalidad del animal, a una divinidad.
Pero ¿a qué divinidad? Conocemos el panteón céltico a través de los autores antiguos, pero aquí no podemos ponerle nombre. No tenemos textos, no hay escritos. Estamos seguramente en presencia de divinidades del subsuelo, de la tierra, del dominio doméstico y de la fertilidad. Es decir, que hay un sacrificio de objetos o de una parte de los objetos, en general la más valiosa, para disfrutar de lo que la divinidad nos entregará a cambio. Cada uno de los objetos es protegido inmediatamente, escayolado y trasladado al laboratorio, donde será sometido a un tratamiento sofisticado. Para evitar que la corrosión los destruya, los objetos de hierro permanecen sumergidos en un baño de sosa durante meses. Y a continuación hay que identificarlos, uno por uno. Son los objetos cotidianos de una comunidad rural. A veces se ha exhumado el conjunto de los útiles de un herrero, de un campesino, como si hubiesen querido confiar a los dioses sus posesiones más preciadas. ¿Por qué alguien se deshace, deposita, sacrifica, en el sentido literal del término, convierte en sagrado, objetos que nunca más podrá utilizar? Nos encontramos ante la típica mentalidad de las religiones galas, que llevan a cabo este tipo de sacrificios. Por ejemplo, en Mormón, en una de esas fosas, hay una sítula, un jarrón de bronce con el asa de hierro, que contenía, y eso fue la sorpresa, unas 5 o 6 hachas de hierro. Son hachas sin mango, evidentemente, para que cupiesen dentro de la sítula. Por tanto, hay toda una serie de gestos que preceden al último gesto, el de la deposición, el gesto de la ofrenda, del sacrificio de esta riqueza, de este potencial. Pero entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué ha querido hacer la persona que ha consagrado estas diferentes hachas? Hachas que sin duda necesitaba en su vida cotidiana. Y ahí entramos en las profundidades del alma y de la religión de los celtas. Otros santuarios han revelado prácticas similares a las de Mormont. En el patio de un templo galo descubierto en Auvernia, en Corent, se encontraron los restos de más de 19.000 ánforas de vino. Se supone que los banquetes gigantescos acompañados de sacrificios rituales podrían reunir a millares de personas. Nos hemos dado cuenta de que la religión no era un aspecto secundario en esta civilización, sino que, al contrario, era una fuerza extremadamente poderosa. En otras palabras, ya no estamos ante esa especie de culto naturista de viejos druidas canosos que se acercan a los árboles centenarios a recoger muérdago. No estamos ante eso. Y probablemente la fuerza de la sociedad gala se manifestaba en la influencia precisamente de esos rituales. Los diferentes pueblos celtas veneraban a innumerables dioses. Algunos nos resultan conocidos gracias a los autores romanos que los asimilaron a sus propias divinidades. Lugh, Epona, Tutatis, Belenos, Cernunos se convirtieron en Mercurio, Apolo, Júpiter. Un universo religioso rico, complejo, cuya parte desconocida es considerable. De ese modo es imposible saber a qué dios estaba destinado uno u otro sacrificio.
Ha sido un ataque valiente. Estamos a los pies de una muralla atribuida a los helvéticos. Los helvéticos, como todos sabéis, son celtas. Los celtas que ocupan la meseta suiza en los siglos II y I antes de Cristo, es decir, en la época de Julio César y de la Guerra de las Galias. Por tanto, nos encontramos en la entrada del Opinum de los helvéticos, en la cumbre del Mont Villy. Numerosas representaciones proponen una visión irreal de nuestros antepasados. En esta fiesta nos encontramos muy próximos a las palabras de César, que describía a los celtas como bárbaros hostiles, replegados en los bosques impenetrables de la Galia. Y sin embargo, en la época de Mormont, los celtas no tienen nada que envidiar a las más grandes civilizaciones antiguas. Son excelentes herreros y artesanos. Cultivan la astronomía y la filosofía. Desarrollan el comercio gracias a una importante red de vías de comunicación. Y construyen sus primeras auténticas aldeas, las Ópida. En Mormont, para gran sorpresa de los arqueólogos, se descubren esqueletos enteros de animales grandes. Caballos que han sido empujados de cabeza a una fosa. ¿Qué decías al respecto de esto? Este es más pequeño. Había un caballo pequeño y un caballo grande. No se sabe más. Pero la forma de la mandíbula es un poco diferente. Lo que debemos hacer es compararla con las vacas. ¿Estos animales fueron sacrificados antes de arrojarlos a la fosa? ¿Para qué? Patrice Meniel intentará responder a estas preguntas. Es arqueozoólogo e investigador del CNRS. Él será quien identificará y hará hablar a los huesos animales descubiertos en el yacimiento. Número 37. Es de caballo. Es lumbar, proceso espinoso. Aquí tenemos una vértebra cervical de caballo. Es la segunda. Es el axis que ahora tenemos desmontado porque queríamos lavarla para reconstruirla con precisión. El posible interés, aunque por el momento tenemos algunas dudas, es que presenta la marca de un golpe. El golpe en el cuello es lo que resulta interesante porque podría ser una pista de la forma de provocar la muerte. Hay numerosos casos de santuarios en los que los animales son sacrificados de un hachazo en la cabeza. Y otros en los que los animales son desangrados. Es decir, se les parte el cuello de una forma más o menos violenta. Y por lo tanto hay prácticas visiblemente diferentes. Y cuando se trata de un sacrificio, la forma de provocar la muerte es un elemento primordial en la práctica. Esa es la estrella, es tu caballo, es el que tú has desenterrado. Pues sí. Cuando llegué a este yacimiento, por casualidad, había un animal dentro de una fosa que estaban excavando. Me lo propusieron y yo acepté con gusto. Me dejaron desenterrar un caballo que a mí me sorprendió de inmediato por su tamaño. Entró en la fosa de cabeza y se enroscó en el fondo de la fosa. En primer lugar, excavamos... ¿Lo tiraron a la fosa? Sí, a la fosa. Excavamos el tren posterior y seguimos bajando, y el cráneo fue la última pieza que desmontamos.
¿Y habría venido a pie a través de los Alpes o del Valle del Ródano? Sí, desde luego no era propio del lugar. Lo sabemos también por César, que nos cuenta que los galos eran unos apasionados de los caballos y que pagaban cualquier precio por un caballo de importación, como hoy en día pagamos lo que nos pidan por un coche italiano de importación por buscar el mismo origen. Eran animales de aristócratas. Caballo. Costilla. 3 gramos. El caballo también se utilizaba en la Galia, pero hay una frontera bastante clara que recuerda un poco a la frontera actual de nuestras sociedades, en las que hay personas que utilizan el caballo para montarlo y otras que lo usan para prepararlo en una cazuela. Los arqueólogos han exhumado ya más de 17.000 huesos. Bueyes, caballos, cerdos, cabras, carneros, básicamente animales domésticos. La mayor parte se consumían en banquetes rituales, mientras que otros animales, probablemente los más prestigiosos, eran sacrificados y sus cuerpos se dejaban descomponer en una fosa. Este ritual consiste en dejar pudrirse los cadáveres, para que la tierra que nos nutre reciba en su seno los fluidos corporales. Una manera de alimentar a las divinidades del subsuelo con la carne sacrificada de las víctimas. La época en que nos movemos es 2 generaciones antes de Julio César, sobre el año 100 antes de Cristo. Vamos a representar el sacrificio de un animal, de un caballo. De acuerdo. Lo que yo propongo puede desarrollarse justo después del sacrificio, cuando el caballo ya ha sido degollado. Sí. ¿Y quedará por lo menos una parte para la imaginación? Sí, gran parte. Solo el imaginario puede recrear los rituales que tuvieron lugar en Mormont. Para enriquecer su reflexión, Gilbert Quenel trabaja con el dibujante André Huot, que intentará hacer el retrato robot del yacimiento, tal como era hace más de 2000 años. Estamos un poco bajos para ver el lago. Creemos un escenario. Pongamos en imágenes estos objetos, estos rituales, estos gestos que intentamos restituir. Debe haber un recinto. En el interior, algunas personas cavan una fosa. Preparan el emplazamiento en el que se hará el sacrificio y las ofrendas a las divinidades. Y debe haber algún lugar, una especie de altar, sobre el que sacrificarán a los animales y a continuación los consagrarán a la divinidad. Esto es lo que buscaba. Mira. Bien, ¿cómo lo enfocamos? Haremos un plano largo para empezar. Después, en primer plano, vemos la acción. Un caballo que acaba de ser degollado y tenemos al oferente con el cuchillo todavía en la mano. Sí. Otro caballo cuya cabeza tal vez vemos ya en la fosa. Sí, y la sangre que chorrea. La sangre que chorrea por la fosa. Después una sacerdotisa, una mujer que sostiene esa cabeza, ¿no? ¿No te parece? Ah, yo veo un hombre. Vale. Bien. Puede blandir todavía... Todavía tiene el cuchillo. El cuchillo. Podríamos poner un animal o dos aún vivos. Una oveja y un cerdo, por ejemplo. ¿Que estarían unidos por las patas? Que estarían atados el uno al otro en previsión de otros momentos del culto. Ahí nos excedemos, inventamos. Hay que tenerlo en cuenta, pero probemos.
Llega el invierno. Las excavaciones prosiguen a un ritmo constante, sin interrupciones, por todo el terreno. Alex. El equipo de excavación está formado por una decena de estudiantes de arqueología. Se enfrentan a un auténtico desafío: excavar el yacimiento en tiempo récord, para dejar vía libre a la explotación de la cantera. Sin embargo, vista la magnitud del descubrimiento, haría falta dedicarle años de trabajo. Eduard Dietrich dirige a un equipo que se enfrenta a una tarea complicada por las condiciones meteorológicas, el frío y el barro, así como por la multiplicación de los hallazgos. Sí, 7. Cuando era pequeño soñaba con ser arqueólogo, como la mayoría de la gente, creo yo. No sé, es una especie de caza del tesoro. Pero no es como se imaginan, es maravilloso. No sabes lo que abres, no sabes qué encontrarás. Siempre te sorprendes. Fascinante. Es un trabajo casi diríamos para niños grandes. Algunas fosas son muy estrechas y tan profundas que el equipo se hace una pregunta: ¿cómo se las arreglaban los helvéticos? Ahí tenemos aproximadamente 2,5 metros y de ancho entre 80 y 100 centímetros, 1 metro. Llegado un momento, no puedes seguir bajando. Un adulto no puede. Te ves obligado a utilizar una barrena para ayudarte y no puedes seguir extrayendo tierra. Sin duda ellos tuvieron que contar con un niño para hacer este trabajo. Es difícil sacar la tierra. No sé cómo han podido excavar ahí abajo. Una fosa de 80 centímetros de diámetro y 3 metros de profundidad. Técnicamente es posible, pero... Y sobre todo, no lo sé seguro, pero harían falta niños. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Si es un cráneo, está muy destrozado. Muy mal conservado. ¿Es un cráneo humano? Aparentemente sí, pero no lo sé. Todavía es complicado porque por el estado de conservación no es fácil. Pero bueno, sabemos que esta es la zona donde hemos encontrado muchos restos humanos. Pero no me atrevo a abrirla más, porque cada vez que toco caen trozos dentro. Es una coronilla humana. Está vacía por dentro, pero ya veremos. Ha comenzado la exploración de una zona nueva, en la que aparecen numerosos fragmentos de cuerpos humanos. En esta fosa, 2 cráneos están frente a frente. La mandíbula de uno parece haber sido arrancada voluntariamente. ¿Qué ha pasado? ¿Estos 2 individuos han sido sacrificados? ¿Será un indicio de los famosos sacrificios humanos? ¿Qué es eso? ¿Se trata de una prueba de que se han practicado sacrificios para obtener la gracia de una divinidad? ¿O es una prueba de que se aplicaba la pena capital, por ejemplo? La arqueología se toma muchas molestias para descifrar qué es una ejecución y qué un sacrificio consentido, deseado por una comunidad. Hay que abrir una investigación, y para eso hace falta un experto. Esa es la función del arqueólogo y antropólogo Patrick Moinat, que intentará determinar las causas de la muerte. Esto es bastante divertido porque tenemos claro que es una cabeza que llega a una fosa, que es depositada en una fosa con la carne que tiene alrededor. Puede ir con el cabello y también con una parte del cuello que todavía se conserva.
La arqueología es investigación. Estamos bastante próximos de la policía científica y de la investigación criminal. Lo que cambia es que nosotros tenemos una visión un poco más distante, dado que nos separa un poquito más de tiempo de los hechos que investigamos y de las evidencias. Pero está claro que lo que buscamos son las pruebas. Cuando sacamos el cráneo, vemos aquí, sobre la parte superior, una primera huella que es una huella muy larga y afilada y que corta toda la materia ósea. Se trata probablemente de un golpe de espada, o en todo caso, de un golpe cortante sobre la parte superior del cráneo. Yo no puedo asegurar que esta persona haya muerto por un golpe de espada, pero sí que estoy seguro de que ese golpe se produjo cerca del momento de la muerte, ya fuese inmediatamente antes o después, y que le han dado varios golpes y le han extraído con éxito la mandíbula para obtener un trofeo o una especie de trofeo. Así que tenemos un cráneo sin la parte baja del mentón y con un muñón del cuello pegado. En las fosas de Mormont da la impresión de que el hombre es una ofrenda, al nivel de los objetos o los animales. Antes de ser ofrecidos a las divinidades, estos trozos de cuerpos humanos han sido manipulados, descuartizados. Estas prácticas concuerdan con los textos romanos y griegos, que estigmatizaban la barbarie de los sacrificios galos. Volvemos al mito del salvaje. El salvaje que hace cualquier cosa, que es capaz de despedazar animales, incluso humanos, de la manera más horrible. Y nosotros, como hombres modernos, llevamos mal eso. ¿Pero por qué? Porque hay un fenómeno de identificación. Son nuestros antepasados. Mientras no nos desembaracemos de esta especie de continuidad, de linaje, nos encontraremos con una autocensura. Los romanos también practicaban sacrificios. Los aztecas y otros pueblos practicaban el sacrificio humano. No hay una connotación bárbara o salvaje en tales prácticas o en la manipulación de cuerpos humanos. Incluso los cristianos manipulan el cuerpo humano de una manera simbólica. Cuando comen el cuerpo de Cristo o cuando beben su sangre, ya no es algo triste. Los celtas utilizaban los cráneos enemigos como un trofeo. Los exponían sobre las murallas. Los integraban en los muros de sus santuarios y de sus casas. A veces incluso los conservaban dentro de su propia casa, con los cráneos de sus ancestros. En el norte de Francia se ha descubierto otro ejemplo de tratamiento ritual de cuerpos humanos. Tras una importante batalla, los cadáveres decapitados de unos 60 guerreros fueron expuestos sobre un altar. Tal vez se tratase de funerales celestes. Los pájaros limpiaban los esqueletos y de esa manera llevaban el alma de las víctimas al paraíso, al que se habían hecho acreedores por su muerte heroica. En Mormont, el tiempo apremia. La explotación de la cantera ya va con retraso. Se acentúa la presión sobre el equipo de arqueólogos. Sin embargo, los hallazgos son todavía más sorprendentes. Aunque está claro que los fragmentos de cuerpos humanos abundan, de repente se descubre algo totalmente inesperado. Hola. ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! ¿Uno nuevo? Magnífico. Una última aparición. Estamos sacando el esqueleto de un niño que fue depositado aquí. Es un niño que tendría 1 año, porque ya tiene las costillas soldadas. O tal vez 2, diría yo. Estas fosas cada vez son más profundas. Hay que pensar que las fosas estaban 2 metros más altas que ahora.
Mira tu niño, ahí está. Aquí tengo un trocito de hueso. Puede ser una de las falanges y un trozo del antebrazo derecho. Sí, aquí. ¿Pero eso es del antebrazo? Sí, es un antebrazo cortado. Los ritos que debían celebrar aquí. No quiero ni pensarlo. ¿Dónde hay dientes? Ahí. Eso es un diente. ¿Tienes alguna herramienta por ahí para sacar el diente? Primer molar. Tenemos una serie más o menos de esta edad. Tenemos niños pequeños de menos de 1 año. Tenemos niños de 4, 5 y 6 años. Y estas son cosas que no estamos acostumbrados a encontrar. Y mucho menos en tales contextos. En especial hay un niño de 5 años al que en pocas palabras han tirado a un pozo. Es un niño que tiene los brazos separados, la cabeza debajo, las piernas hacia arriba. Nos da la impresión de que no se trata de una sepultura. Y en realidad, si vemos bien ese depósito, nos damos cuenta de que se ha puesto un cierto cuidado. Hay algunas ofrendas en forma de fauna que están relacionadas con esto, lo que nos lleva a pensar que no se trata de una práctica totalmente brutal y anodina. ¿Cuál es el papel del niño en este contexto? Este tema merece un análisis más detallado. Hemos encontrado varios niños de corta edad que han aparecido en escena. Tal vez lo que digo parezca un poco macabro, pero que han aparecido en escena asociados con el mobiliario arqueológico, con los animales, y participan de una dinámica ritual que debe responder a ciertas reglas admitidas por la comunidad de la época, que intentaremos desmenuzar con nuestros medios modernos. Estos nuevos elementos llevan a los arqueólogos a reinterpretar descubrimientos antiguos. A unas cuantas decenas de kilómetros de Mormont, el yacimiento de La Tène es uno de los más célebres del mundo celta. Incluso ha dado su nombre a la segunda edad de hierro europea. Hoy es un apacible camping a orillas del lago Neuchâtel. Aquí, a mediados del siglo XIX, una bajada del nivel de las aguas dejó a la vista miles de armas, objetos y esqueletos humanos. Retrocedamos a 1857. Todo comenzó una preciosa mañana de noviembre. Imaginemos una mañana brumosa, fría. Un pescador ve desde su barca el reflejo de unos objetos que se encuentran en el agua, a 30 o 40 centímetros de profundidad. Está buscando esos objetos. Le ha enviado el coronel Friedrich Schwab de Vienne, que es coleccionista de antigüedades. Y este pescador, Hans Kopp, recoge unos 40 objetos en menos de 1 hora. Son espadas de hierro, puntas de lanza de hierro y otros objetos de hierro que hoy estamos seguros datan del siglo III o de principios del segundo antes de Cristo. Durante décadas, numerosos aficionados y coleccionistas se llevan de todo de estas excavaciones a cielo abierto, y los objetos de La Tène se dispersan por el mundo entero. Habrá que esperar hasta 1907 para que se organicen excavaciones oficiales que revelarán la excepcional riqueza del yacimiento. Se recuperan más de 3.000 objetos, de los que 1/3 son armas, así como numerosos huesos de animales y humanos junto a los restos de un puente. ¿Por qué tantas armas desperdigadas por el río? ¿Se trata de los restos de un importante campo de batalla? Habría que ponerse guantes. Para explicar qué ocurrió realmente en este yacimiento hace 2300 años, Gilbert Kennel y su equipo elaboran un nuevo guión. La investigación ha sido confiada a la arqueóloga Gianna Reginelli-Sarve. Es curioso. Dibujan las puntas de lanza, los hierros de la lanza con un mango. Sí, porque las hemos encontrado con mango. Las hemos encontrado enteras totalmente. Igual que la madera de los escudos, hemos encontrado la de las lanzas. ¿Y eso? Un cráneo pequeño. Es uno de los individuos. Sí. ¿Qué dijeron los arqueólogos? Heridas de guerra, ¿no? De un campo de batalla, etc. Eso aparece periódicamente en las descripciones. Sí, aparece bastante a menudo. Normalmente cuando describen, por ejemplo, el estado de las espadas o el estado de los escudos.
Yo disfruto verdaderamente de los placeres de un detective, de reconstruir todo aquello que ha podido pasar en una época, en diferentes periodos. Me resulta muy excitante buscar una solución, averiguar qué ha pasado y en qué momento, por qué ese objeto está ahí, a qué periodo pertenece. Sigo el hilo de los acontecimientos de la protohistoria. Las primeras excavaciones no demostraron interés por los huesos, y la mayoría se tiraron. Solo se conservaron unos 20 cráneos humanos, pero nunca han sido objeto de un estudio en profundidad. Ese trabajo ha sido confiado al profesor Alt, del Laboratorio de Antropología de Maguncia. Él ha establecido rápidamente que la mitad de esos cráneos pertenecen a mujeres y a niños. Algunos presentan cortes, señales de golpes. Vale, este es el cráneo. Aquí vemos 7 marcas de cortes. Lo pondremos aquí. A ver qué observamos. Los vestigios descubiertos en el lago, naturalmente hicieron pensar a todo el mundo que debía tratarse de un campo de batalla. Simplemente por el hecho de que se encontró una gran cantidad de armas. Pero la presencia de mujeres y niños sugiere que se trata de rituales violentos más que guerreros. Hemos encontrado particularidades, denominadas epigenéticas, que son características de la pertenencia a un mismo grupo de población. Esos signos, a mi modo de ver, indican que esos individuos pertenecen todos a la misma comunidad local. Estos análisis demuestran que los esqueletos de Latén no pertenecen a guerreros enemigos. Estos despojos humanos fueron fundamentalmente ofrendas. Se exponían sobre un puente, una especie de altar, con armas y otros objetos. Al igual que en Mormont, Latén era sin duda un lugar de culto, probablemente dedicado a las divinidades guerreras. Veo un puente bastante bien hecho, sólido. Y después veo en ambas partes del puente, cuando caminamos sobre él, una especie de construcciones con escudos de armas de guerreros. Tal vez trozos de esqueletos humanos, partes de esqueletos de animales, cosas así, que pueden ser un poco gore, por así decirlo. Y también veo personas que acudían ahí con respeto, con la intención de entrar en contacto con los dioses. Veo personas que llegan con objetos, no llegan con las manos vacías. Se acercan a Latén con cualquier cosa que para ellos es valiosa. Y eso es todo. Y después imagino un lugar de culto abandonado. Puede ser por modas o por la llegada de los romanos que ignoran la religión de sus predecesores. Las excavaciones de Mormont se acercan a su fin cuando un descubrimiento excepcional plantea un nuevo enigma a los arqueólogos. Hasta ahora los cuerpos humanos encontrados en el yacimiento habían sido desmembrados o manipulados, pero estos son los esqueletos completos de 2 hombres ancianos, rodeados de ofrendas y colocados en cuclillas en el interior de un cofre de madera. La pierna derecha, la pierna izquierda, ya hemos dejado al descubierto la columna, las costillas, el brazo izquierdo. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué han sido enterrados en un santuario y no en una necrópolis? ¿Y qué significa esta postura en cuclillas? Digamos que ya circulan varias teorías. Cada 10 minutos o así viene alguien con una nueva. Pero la verdad es que meter a alguien sentado en un agujero
No es muy habitual. Por el momento excavamos. Después lo documentaremos todo. En otros yacimientos también se han descubierto hombres enterrados en cuclillas. Pero hasta ahora se pensaba que se trataba de criminales condenados a muerte. El descubrimiento de Mormont sugiere otra posibilidad. ¿Y si se tratase de lo contrario? De un personaje importante de la comunidad. Un personaje cuyo estatus privilegiado explicaría su presencia en este lugar sagrado. ¿Uno de esos famosos druidas, tal vez? Mormón ha aportado novedades en el sentido de que hay depósitos de ofrendas animales y depósitos de cerámica alrededor o justo debajo de estos inhumados sentados. Partiendo de ahí, no podemos seguir considerando la idea de un sacrificio o la idea de que alguno de estos hombres pertenecía al estrato bajo de la sociedad. Estamos obligatoriamente ante personas que tenían un cierto poder, que tenían una cierta aura en esta sociedad. Yo no puedo decir que sean druidas, pero me gustaría demostrarlo. Pero hasta que no tenga algo un poco más preciso, no podré hacerlo. Eso seguro. Así que tendremos que seguir soñando y, en todo caso, embarcarnos en una investigación mucho más precisa. Al final, la dificultad estará en separar la investigación del sueño. Entre los celtas existen varias representaciones en piedra de divinidades sentadas. Esta posición lleva la marca de lo sagrado y podría haber estado reservada a los druidas. Estos druidas, que están siempre en la frontera de la realidad y la fantasía. Medio magos, medio brujos. Personajes fascinantes con poderes sobrenaturales. A falta de pruebas materiales, la arqueología tiene dificultades para establecer su papel preciso. Y su parte desconocida es todavía considerable. El druida no es un sacerdote miembro de un clero. El druida es un gran aristócrata, dedicado a un cierto número de tareas relativas al conocimiento, relativas a la organización de los cultos, y que posee tal cultura, probablemente también de tipo astronómico, que tiene sobre sus conciudadanos una especie de influencia y de aura extraordinaria, pero al mismo tiempo es un miembro de la aristocracia. Cada verano en el Finisterre bretón tiene lugar la gran reunión de la fraternidad de los druidas bretones. Son muchos los que piensan que el espíritu de los druidas ha sobrevivido y que sus rituales religiosos se han transmitido en secreto desde la antigüedad. Pero ¿se puede establecer realmente un vínculo entre los hombres agachados de Mormont y los neodruidas bretones? Nosotros sabemos perfectamente qué hacían los druidas de antaño y hacemos exactamente lo mismo. Creemos, frente a los historiadores y arqueólogos, creemos en lo perenne del pensamiento druídico y nos aferramos a esta tradición. Nos hemos dado cuenta de que tenemos ahí esa riqueza increíble y la conservamos. Evidentemente se conserva la tradición gracias a los druidas y a otros transmisores de esta cultura ancestral, pero mezclada con las culturas galorromanas, las culturas romanas con la cristiandad. Se han amalgamado diferentes tradiciones, se han amalgamado diferentes mitos, y ya no se puede identificar qué es auténticamente celta. Lo inquietante es intentar creer que estas tradiciones que se han recuperado corresponden a la realidad arqueológica del pasado, porque no hay ninguna manera, ninguna en absoluto, de determinarlo. Nos falta un eslabón de 1 o 2 milenios para poder establecer esa relación. Y a mi modo de ver no se conseguirá nunca. Por lo tanto hay que saber que estamos ante una ficción.
Eso no se corresponde con la realidad que los arqueólogos intentan reconstituir con dificultades a través de las excavaciones y el trabajo, o al menos reconstituir ciertos aspectos. Los druidas de Mormont, por el momento, guardarán todos sus misterios. Las excavaciones se interrumpen finalmente tras meses de trabajo. Harán falta años para estudiar todo el material recogido. Los santuarios de Latén y Mormont nos han enseñado un poco más sobre sus antepasados, cuyos dioses no resistieron ni a Roma ni a la cristianización. Ya tenemos algunas piezas de este rompecabezas. Hay que jugar. Hacer uno de 1000 piezas con 2 o 3 piezas. Hay que ser conscientes de los límites de nuestra documentación en este ejercicio peligroso de la restitución de las mentalidades y sobre todo de las prácticas religiosas de nuestros antepasados. Nos falta todo lo que las rodea, todo lo que constituye el corpus, es decir, todas las creencias y todo lo que estaba codificado, lo que era propio de estas gentes de finales de la Edad de Hierro. Sobre esta colina de Mormont, la explotación de la cantera ha recuperado sus derechos. Uno de los mayores santuarios del mundo celta está en vías de desaparecer para siempre. ¿Qué habrían pensado los helvéticos de la destrucción de su colina sagrada?